Yo quería seguir danzando, pero fueron 40 minutos y ya, pues eso está bien. Pero en la tarde vamos a seguirnos gozando a través de la adoración. Y bueno, amada iglesia, sean bienvenidos nuevamente, otra vez por tercera vez, a todos los que nos visitan el día de hoy. Sean bienvenidos. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestras Biblias y vamos a disponer nuestro corazón para recibir la poderosa palabra del Señor. Denle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan hoy. Si están cerca de ellos, salúdenlos. Díganle un Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Y vamos a compartir la palabra en nuestro último servicio del año. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a empezar, entonces vamos a preparar nuestras Biblias. El día de hoy vamos a hablar un tema que se titula Luchando en oración. Es un tema, seguimos con los temas de evangelismo. El día de hoy vamos a estar hablando de luchando en oración, porque es necesario, amada iglesia, que nosotros como cristianos aprendamos a luchar no en nuestras fuerzas, sino a través de la oración. Amén. Por ello el tema de hoy, luchando a través de la oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pido que reveles tu palabra, que podamos ser edificados, mis hermanos, tu iglesia, en tu palabra, en la roca que es nuestro Señor Jesús. Te pido, bendito Dios, que abras nuestro entendimiento y que nos des revelación a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, luchando en oración. Así como algunas veces es necesario luchar contra las fuerzas de la oscuridad, en ocasiones es necesario luchar en oración para ganar la victoria. Entonces, muchas de las circunstancias que atravesamos tienen un carácter espiritual y tenemos como cristianos que saber que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros, el Señor nos ayuda, pero es a través de la oración que tenemos que hacer a diario nuestras batallas para ganar la batalla espiritual. Por eso nuestro tema del día de hoy, luchando en oración. Déjame compartirle, amada iglesia, que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en la oración intercesora con gemidos indecibles. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con el don del Espíritu Santo. Si han escuchado acerca del don del Espíritu Santo, es una manifestación del poder de Dios. Puede darse durante las intercesiones que tengan, puede darse durante la adoración, puede darse mediante la imposición de manos. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda intercediendo con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder a nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está intercediendo delante de la presencia de Dios, pero también a nosotros nos ayuda. ¿Cómo es esto? Muchas veces tú habrás sentido que estás orando y como que te cansas, ¿verdad? Como que no te concentras. O muchas veces estás orando y ya no hayas que decir. Bueno, pues en esas circunstancias el Espíritu Santo te ayuda a orar con gemidos indecibles. Una parte, el Espíritu Santo da testimonio de nuestro Señor Jesús, pero también dice que Él te ayuda a interceder con gemidos indecibles. ¿Cómo se da esto? A través de las lenguas. A través de las lenguas. Lo que tú oras en lenguas expresa lo de unas 5 o 10 oraciones que tú hagas con el entendimiento. Entonces es muy recomendable que nosotros pidamos el don de lenguas, que nosotros anhelemos el don de lenguas y que el Señor nos lo dé. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que es necesario para traer un rompimiento espiritual. A veces estás cansado
y entonces empiezas a orar en lenguas y ¡pum! Se activa el don del Espíritu Santo. En el próximo mes de enero, vamos a dar una serie que se llama Conociendo el don de lenguas, y ahí vamos a estar hablando todo detalladamente de lo que es de lo importante que es el don de lenguas para la manifestación del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces es muy importante orar, y el Espíritu Santo nos ayuda en la oración intercesora con gemidos indecibles. Muchas veces no sabes por qué orar, entonces cuando empiezas a orar, empiezas a hablar un poco en lenguas, entonces el Espíritu Santo empieza a poner las palabras que tú debes de orar, y entonces se te viene al entendimiento personas por las que puedes orar, o las que debes de orar, o dependiendo del Señor lo que te dé. Amén, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Libro de los Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos, hermana Lupita? Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar un poquito más. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. ¿Ya está? Dice la palabra de Dios con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene, verdad? Algunas veces no pedimos como nos conviene. Creemos que pedimos como nos conviene, pero no estamos pidiendo realmente lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? Porque acuérdate que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Entonces, a través de ti mismo, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Hay algunas manifestaciones que tienes en silencio, que estás como de veras gimiendo, y tanto a veces es tu gemir en la oración que empiezas a hablar en lenguas. ¿Sí? Es una cuestión de fe. Ok, eso es lo que nos dice ahí, dice, más el que escudriña los corazones, o sea, Dios escudriña tus corazones. A veces tú no quieres decirle algo porque te da pena, porque te da vergüenza, porque sientes que lo estás molestando con esas cosas sencillas de la vida, pero Él escudriña tu corazón y Él te ayuda. Amén. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por la iglesia. Entonces, a través de ti mismo, por eso ven que a veces hablamos en lenguas, porque pues ya no sabemos qué más decirle, esa es la verdad. Entonces soltamos las lenguas y entonces el Espíritu empieza a interceder por nosotros con gemidos indecibles o con las lenguas. Amén. Gloria a Dios. Se usa para ministrar también. Las oraciones de guerra efectivas son oraciones de fe. Entonces, las oraciones de guerra efectivas tienen que hacerse con fe, creyendo. Y no nada más las de guerra, tienen que ser todas. Hay que orar, pero creyendo que Dios te escucha y que Dios va a contestar esas oraciones que tú le estás haciendo. Por eso la importancia de orar conforme a la voluntad del Padre. Y el mismo Espíritu Santo nos ayuda. Eso es lo que estamos viendo hoy, la importancia de luchar en oración. Amén. Gloria a Dios, ahí vamos. Muy bien. Las oraciones de guerra efectivas son oraciones de fe hechas con audacia que se basan en una confianza absoluta de que ganaremos. Entonces, este tipo de oraciones de guerra ya no están de la categoría de decirle, Señor, si es tu voluntad,
Señor, yo me pongo en el lugar de él, mira, ayúdalo. No, dice que son con audacia. Esto quiere decir que son con autoridad. Ya te pones en la autoridad que Dios te ha dado y entonces empiezas a declarar conforme está la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces eso es orar en guerra con fe y con audacia, con una fe o confianza absoluta de que ganaremos. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entrenarnos para la guerra. ¿Por qué? Porque hay un escenario de guerra. Estamos viendo evangelismo, pero para que evangelicemos de esta manera tenemos que conocer también un poco de guerra. Vamos a ver cuál es este escenario. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6. Vamos a ver cómo es orar conforme a esto. Es importante que lo desarrollemos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor, en Dios, y en el poder de su fuerza. Entonces tienes que fortalecerte en Dios. Si tú te sientes desanimado, tienes que fortalecerse, fortalecerte en Dios y en el poder de su fuerza para que te pongas fuerte, ¿verdad? Y dice ahí, vístete de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué dice con toda la armadura? Porque la armadura de Dios te indica lo que Dios quiere para tu vida, para que tú puedas vivir la vida que a Dios le agrada. ¿De qué se compone la armadura de Dios? Ayúdenme. ¿En la cabeza qué va? El casco, ¿verdad? Luego viene la coraza de la justicia, ¿verdad? Viene el cinturón de la verdad, ¿verdad? Luego viene el calzado, tus zapatos, el calzado del evangelio de la paz. Y luego tienes que tener en tu mano el escudo de la fe, ¿verdad? Con ese escudo de la fe vas a apagar todos los dardos encendidos del enemigo que vengan a tu mente. Y vas a tomar la espada. ¿Cuál es la espada? La Biblia, la palabra de Dios. Y hay una lanza, que esa es por revelación. La lanza es el orar en lenguas. ¿Por qué? Porque el orar en lenguas te ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos, después de estos temas de evangelismo, vamos a tocar el don de lenguas. Y vamos a ministrar para que todos lo desarrollen, todos lo tengan. Amén. Todos los hijos de Dios deben de tener el don de lenguas. No es nada más para unos. Algunos se desaniman porque dicen, no, pues es que a lo mejor no es para mí. No, si tú eres hijo de Dios y estás bajo la gracia, estás en el nuevo pacto, es para ti también. Pero hay que ejercitarlo, hay que desearlo y hay que pedirlo. Amén. Y hay que ministrarlo. Muy bien. Entonces ahí está, dice que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, porque no tenemos lucha ¿contra quién? Contra sangre y carne. Esto quiere decir que tus hermanos de la iglesia, ellos no son tus enemigos. Ellos no son tus enemigos. Tus enemigos son espíritus, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque muchas veces vemos a gente que no anda muy bien y nosotros tenemos que aprender a mirarlos con compasión, como Jesús nos vio a nosotros, porque nuestra lucha no es contra ellos, es contra lo que se mueve para motivarlos a hacer las cosas que hacen, ¿verdad? Entonces ahí dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino ¿contra quién? Contra principados. ¿De dónde? De este siglo, de esta época, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? ¿Dónde están? En las regiones celestes, ahí en el espacio, ¿sale?
Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios, ¿verdad? No dice nada más una parte, toda la armadura de Dios debes de tomarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas resistir en el ¿qué? En el día malo. Esto quiere decir que va a haber adversidades, pero tú tienes que resistir con la armadura de Dios puesta sobre tu vida las 24 horas, los 7 días de la semana, 24/7, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estés como firmes, ¿verdad? Como soldado, firmes. Aquí estoy, quizás mi armadura pues tiene una abolladura, pero debo de estar firme, no debo de estar de que, ay, no, es que ya me desanimé. No, tienes que estar firme, ¿verdad? Dice, estar pues firmes, ceñidos o vestidos tus lomos con la verdad, ¿verdad? Los lomos es la espalda, el pecho, todo esto. ¿Por qué? Porque aquí está el corazón, ¿verdad? Los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, predicando. Tienes que estar predicando, firme y predicando, cuidando tu corazón, ¿verdad? Tu testimonio, tu santidad. Y dice ahí, punto y seguido, sobre todo, toma, ¿qué? El escudo de ¿qué? De la fe. El escudo de la fe. ¿Por qué es importante el escudo de la fe? Porque si el enemigo baja tu escudo, pues entonces corres peligro, ¿verdad? La fe es muy importante para salir adelante. Por eso estamos viendo pelear en oración. Como guerreros tenemos que pelear en oración. Si tú te desanimas, bueno, quizás es válido, porque somos humanos, pero no todo el tiempo tienes que estar desanimado. Tienes que reconocer que tu batalla es espiritual y tienes que regresar a la oración. Incluso el apóstol Pablo recomienda que cuando nosotros estemos en esas tribulaciones es cuando más tenemos que cantarle a Dios, adorarle a Dios y orar. ¿Por qué? Porque seguramente ahí hay una prueba. ¿Para qué? Para que crezcas espiritualmente. Alguna circunstancia hay, pero tienes que orar. Amén. Por eso dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Y tomar el yelmo de ¿qué? El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Tu salvación es importante, eso va a proteger tu cabeza, tu mente. Tienes que estar con el gozo de la salvación, tienes que estar teniendo presente que Dios te ha hecho salvo, que su gracia está contigo. Amén. Son pensamientos eso, debe de estar aquí la palabra, la salvación. Y por último, nos da el arma de ataque, que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces esa es nuestra arma de ataque, la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios, en esta palabra, amada iglesia, Pablo animó a los creyentes a que se pusieran toda la armadura de Dios y que fueran a la batalla contra el enemigo. Él dio el grito de la batalla en el versículo 18. Ahí, acompáñenme ahí mismo en Efesios 6:18. Ahí mismo adelantito. Efesios 6:18. ¿Ya lo tienen? Dice así, orando, ¿cómo? Orando en todo tiempo, ¿verdad? Puedes orar incluso en tu mente. Tienes que estar orando en todo tiempo, ¿verdad? Con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Ahí nos dice súplica en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Por eso oramos con la Biblia aquí al principio, pero también oramos con las lenguas. ¿Para qué? Para orar en el Espíritu, ¿verdad? Y que Dios nos abra camino. Dice, y velando en ello, ¿verdad? Cuidando en ello con toda perseverancia. Tenemos que esforzarnos continuamente, no nada más un rato, sino que tenemos que ser perseverantes, tenemos que esforzarnos. Y súplica,
no solamente por nosotros, sino también por todos los santos, por toda la iglesia. No nada más tenemos que orar por nosotros, sino también por toda la iglesia. ¿Ustedes por qué creen que sea importante orar por toda la iglesia? Pues porque si nosotros nos caemos, pues el otro va a orar por nosotros y así viceversa. Somos un cuerpo y tenemos que ver los miembros, que si un miembro está lastimado, pues hay que vendarlo y el otro entra a trabajar, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que como un ejército oremos los unos por los otros. Amén. La guerra es en los cielos, como lo acabamos de leer ahí con los principados, ¿verdad? En el reino espiritual. La Biblia nos enseña que hay un reino espiritual y esos también nos hacen guerra. Muy bien. Los ángeles de Dios y Satanás con sus demonios se confrontan en una contienda de proporciones globales. Eso es trabajo de los ángeles y los demonios, por decirlo así. Pero ¿cómo vas a activar a los ángeles? Pues orando conforme al Espíritu, pero también conforme a la palabra de Dios. La semana pasada aprendíamos que si nosotros oramos con la palabra, los ángeles obedecen la palabra de Dios y entonces ellos se movilizan. Por eso es importante orar con la palabra. Amén. Pero nuestro trabajo es orar. Los ángeles son los que van a pelear las batallas, Dios los va a mandar, pero nosotros tenemos que orar y orar y orar y orar. Luchando en oración, ese se llama nuestro tema. El armamento, las armas del creyente para sacar a estas naciones del reino de la oscuridad y transferirlas al reino de la luz es la oración intercesora. Ahí nos está hablando de la oración intercesora. ¿Cuál es esa oración intercesora? Cuando tú haces una oración, no por ti, sino por tu familia, por ejemplo. Señor, yo intercedo por mi hijo, por mi familia, por mi esposo, por quien tú quieras. ¿Para qué? Para que llegue a ti. Y entonces esa es una oración intercesora. A través de la oración intercesora, muchas de las personas que están en las iglesias llegan a los pies de Cristo. La oración intercesora es muy importante, pero muchas veces a nosotros como iglesia nos da flojera orar por los demás, ¿verdad? Yo me doy cuenta, ¿por qué? Que cuando llega un hermanito nuevo, lo oigo, yo siempre les pido sus oraciones para ver cómo van orando. Y oran, y qué bueno, ¿no? Oran, hacen la cobertura por sus hijos, por su familia, por su esposo, pero hasta ahí. Entonces, poco a poco tenemos que enseñarnos a orar no solamente por nosotros, sino también por los demás. Imagínense qué pasaría si el diablo me tumba a mí. ¿Qué pasaría? Ajá, pues entonces ataca, ¿verdad?, la demás iglesia. Entonces tenemos que cubrirnos en oración y también a su familia. Entonces la oración intercesora es muy importante para sacar del reino de la oscuridad en los países y que puedan ser transferidas esas personas que no conocen al reino de la luz. Eso es mediante la intercesión, es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5 dice así: pues aunque andemos en la carne, ¿verdad?, aunque andemos caminando en nuestro cuerpo humano, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que no somos soldados de la carne, somos soldados del Espíritu. No somos soldados de la carne, del pecado, somos soldados del Espíritu, de Jesús. Amén. Porque las armas de tu milicia no son carnales, no son con tus puños, ¿verdad?, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. No vas a ir y vas a derribar la presidencia municipal. Es para destruir fortalezas espirituales.
fortalezas de pecado. Amén. Derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Se levantan argumentos, se levanta prepotencia, se levanta altivez contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles esos argumentos? ¿Cuál es esa prepotencia? ¿Estás enferma? ¿Por qué no le dices a tu Dios que te sane? Esos son argumentos, esa es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, tus armas no son carnales. No vas a agarrar y cállate, mi Dios es bueno, ¿verdad? Y le das un izquierdazo. No, tus armas son espirituales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Pues que la palabra de Dios son armas espirituales para derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué le puedes decir sin enojarte? Mi Dios es bueno, mi Dios es grande, mi Dios es de milagros, y yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Y entonces cuando tú le mandas la palabra, checa, y generalmente las personas hasta reciben en su alma, en su espíritu, y se quedan así, y ya no saben qué decirte. ¿Por qué? Porque tu arma es espiritual, y así te debes de defender. Pero también debes de discernir hasta dónde. Tampoco te vas a meter en una discusión sin sentido. La Biblia dice que no nos metamos en discusiones sin sentido. Solamente es como que para que no se pase, ¿verdad? Pero debes de hacerlo tranquilo, con dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando como cautivo, encerrado, encarcelado, todo pensamiento a la desobediencia, ¿verdad? Entonces tienes que llevar todo pensamiento de desobediencia preso a la obediencia a Cristo. Tienes que decirle a tu mente, te sometes en el nombre de Jesús, y llevas todo pensamiento malo que te llegue a tu mente, a tu alma, cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y así lo tienes que orar, porque aquí lo dice la palabra. Amén. Marcos capítulo 3, versículo 27. 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 No, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, Lupita? Dice Marcos 3, 27, dice, ninguno puede entrar ¿en dónde? ¿En la casa de quién? De un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no ¿qué? Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? ¿Quién creen que sea el hombre fuerte? No, les voy a explicar. Estábamos viendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los demonios. Entonces, todo hombre fuerte es aquel espíritu que está en las familias, en las casas, en los individuos, en los gobiernos, en los países o en las ciudades. Hay de diferentes rangos. Todos esos son hombres fuertes, ¿verdad? Entonces, para poder entrar en la casa, nosotros somos un templo, somos casa del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos, ¿verdad?, echar fuera al hombre fuerte que está influyendo en la vida de las personas, dice que lo tenemos que atar, lo tenemos que encadenar espiritualmente, con el verbo, con la palabra, porque dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Entonces tenemos que atar al hombre fuerte para que deje de influir sobre la persona y entonces pueda llegar al evangelio. Eso es lo que nos está diciendo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, del demonio que está gobernando. Puede ser individual o puede ser de una ciudad, dependiendo del rango, y saquear sus bienes,
si antes no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? O sea, le decimos, ¿sabes qué? Vete, porque este ya es territorio de Jesús, pero lo tenemos que atar, le tenemos que hacer la guerra. Antes de evangelizar en un territorio, tenemos que hacer guerra espiritual para neutralizar esos poderes espirituales y entonces puede haber una cosecha de almas. Amén. También lo vamos a usar en el evangelismo. Cuando hagamos nuestras reuniones de intercesión para el evangelismo, tenemos que hacerlo eso, y ahí es donde lo vamos a poner en práctica. También en nuestras intercesiones por las personas lo hacemos. Gloria a Dios. Amada iglesia, Jesús nos ha dado las llaves del reino. Las llaves del reino se las arrebató Jesús al imperio de la muerte, se las quitó, y las llaves del reino nos las ha dado a nosotros, y espera que tomemos violentamente nuestras ciudades y naciones del mundo del control del enemigo, atando al hombre fuerte que se encuentra sobre la región. Esto solo se hace a través de la oración intercesora. Jesús trabajaba así. ¿Qué hacía Jesús antes de hacer milagros? Antes de la multiplicación de los peces, ¿qué hacía? Oraba. Él no permitía que le robaran sus tiempos de oración por nada. Él se iba, se apartaba a orar, ¿verdad? Él se apartaba para tener comunión con Dios. Antes de hacer los milagros, antes de liberar a los endemoniados, es muy importante que tengamos comunión como lo hacía Jesús con el Padre. Si no, ¿de dónde va a tener el poder para poder hacer esas manifestaciones? Solamente en la comunión con Dios. Es muy importante, incluso mayor que hacer las señales. Tenemos que orar, tenemos que entrar en comunión con Dios. Amén. Ahí está entonces esa parte. Tenemos que interceder. La oración es el lenguaje de la guerra. Para hacer guerra espiritual, para liberar a los endemoniados, para las sanidades, para los milagros, debemos de orar. La oración es el lenguaje de la guerra. Es a través de oraciones. Gloria a Dios. Ahora vamos con oración y evangelismo. Cuando nosotros oramos por la cosecha, debemos orar por un ambiente pacífico y conducente al evangelismo de milagros. Es lo que estaba diciendo. Tenemos que limpiar el territorio espiritualmente para que sea pacífico. ¿Por qué? Porque si no se nos pueden levantar circunstancias, accidentes, robos, homicidios, persecución. ¿Sí? Entonces tenemos que orar antes de intervenir un territorio. Amén. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, así como lo es Miguel para mí. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Amén. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, él nos dio un ejemplo de cómo debemos de orar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Luchando en oración, ese es nuestro tema. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Mi hermanita Luisa. Ok, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice así: exhorto ante todo, te aconsejo ante todo, ¿sí? A que se hagan, ¿qué? Rogativas, ¿qué? Oraciones, peticiones y ¿qué? Y acciones de gracias. La oración de gratitud desata bendición sobre tu vida, el ser agradecido. Por cada cosa que te dé Dios debes de darle gracias. Eso trae bendición para tu vida, porque a Dios le agrada que seas agradecido. Amén. Dice, por todos los hombres, por los reyes, por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, por todos los que tienen puestos de dirección. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, en paz,
en toda piedad y honestidad, para que no haya corrupción, para que no haya vicio, para que no haya robos, ¿verdad? Para que Dios guarde la ciudad, porque dice la palabra de Dios que si Dios no guarda la ciudad, en balde vela, ¿quién? La guarda, el ejército, los policías. Si Dios no guarda la ciudad, en baldo están los policías. Tiene que guardar Dios la ciudad. Entonces tenemos que orar: Señor, guarda nuestra ciudad, bendice nuestra ciudad. Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos a los que toman decisiones para nuestra ciudad, bendecimos a los pastores, bendecimos a los hermanos, a tu iglesia que ora, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No agarra y dice: no, pues ve y quéjate de la corrupción, mete una demanda ya a la presidencia y ármate una manifestación, ¿verdad? Y con banderas, y no, pues hoy no vamos a trabajar. No dice eso. Él dice que te pongas a orar por ellos. Amén. Esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿cómo? Salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos, que tengan vida eterna, ¿sí? Y vengan al conocimiento de la verdad, que tengan conocimiento de Dios. Amén. Luchando en oración, ese es nuestro tema, abriendo los ojos a los ciegos. La oración intercesora debe ser dirigida al trono de Dios. Por eso tenemos modelos de intercesión que son en el trono de Dios, son delante del trono de Dios, delante de los tribunales de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre acceso espiritualmente a ir ahí al trono de Dios. Nuestra oración intercesora debe de venir directamente del trono de Dios, la respuesta, buscar una respuesta. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo. Ya hay versículos de la Biblia que nos dicen que podemos ir delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y tener el oportuno socorro. Entonces no nos lo sacamos de la manga de que, ay, pues ¿cómo vas a ir al trono de Dios tú? Pues qué privilegio tienes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que vamos al trono, en el nombre de Jesús, vamos espiritualmente. La oración intercesora debe ser dirigida al trono de Dios para que la ceguera de los corazones de los hombres pueda ser removida. Entonces tú dices: no, pues es que mis familiares no se quieren convertir. Bueno, estás orando mal. Tenemos que interceder por ellos y tenemos que ir al trono de la gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la ceguera espiritual sea removida de ellos, y tenemos que encadenar al hombre fuerte, tenemos que quitarlo, y entonces tenemos que evangelizar. Eso es lo que nos está enseñando Dios hoy. Amén. Debemos de venir contra la oscuridad espiritual que ciega a los que no son creyentes. Tenemos que luchar contra esa ceguera espiritual. A veces agarramos de manera directa, a veces vamos a los hogares, o a veces nos piden oración de intercesión un poquito fuerte. Entonces ahí lo que nosotros hacemos, desarmamos al hombre fuerte y lo expulsamos. Hacemos eso y lo corremos. Pues eso hay que hacerlo en cada territorio, en cada parte donde nosotros pisemos. Y todos tenemos que aprender cómo se hace. ¿Para qué? Para que la cosecha de almas venga. Amén. Se le tiene que dar un tratamiento personalizado a cada cristiano. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente mediante el discipulado. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. ¿Ya lo tiene Lupita? ¿Miguel? ¿Luisa? No, espera, mi hermanita Luisa. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Luchando en oración, así se llama nuestro tema. ¿Ya lo tiene, hermana Luisa? Dice así. Segunda de Corintios 4, versículo del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea que si nuestra predicación está encubierta, o sea, no la pueden conocer las personas, entre los que se pierden está encubierto, ¿verdad? O sea, es como si estuvieran ciegos, no lo pueden ver. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo.
porque está Dios con letra minúscula. Cuando encuentren Dios con letra mayúscula se refiere a Dios todopoderoso, pero cuando encuentren Dios con letra minúscula se refiere a un demonio o a un ídolo. Y ahí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una ceguera que puso el diablo, ¿verdad? El cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, es la imagen perfecta de Dios. Nuestro Señor Jesús es esa imagen. Por eso nosotros tenemos que ser glorificados a la imagen de Dios, ¿verdad? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no predicamos lo que hemos hecho. Nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nosotros no nos predicamos a nosotros. No tenemos un evangelio que se llame San Miguel o San Iván. No nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Al Rey de Reyes. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos, sus obreros, ¿verdad? Por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿verdad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la tierra de Jesucristo. También Cristo se representa como la tierra prometida. ¡Wow! Es que Dios es todopoderoso. Muy bien. Tenemos la autoridad de arrancar el velo y dejar que la luz del evangelio brille. ¿Cuál velo? Pues el de ceguera. Lo tienes que arrancar, tienes que ahora decir, lo arranco en el nombre de Jesús. Arranco los velos de hechizo, las vendas mágicas cuando hacen brujería, y la ceguera también en el nombre de Jesús. Lo arranco. Eso es lo que hay que hacer. Derribando fortalezas. ¿Fortalezas qué? Fortalezas espirituales. ¿Qué es una fortaleza? Es como una muralla, un caparazón, una barrera. Un corazón duro es una fortaleza. Cuando una persona tiene rechazo, cuando una persona tiene falta de perdón, hay una fortaleza en su corazón, hay una muralla. Y el poder de Dios sirve para derribar fortalezas espirituales. Amén. Dios desea constituir un ejército de oración. Dios quiere formar un ejército de oración con sus hijos, ¿sí? Que use la oración intercesora para derribar las fortalezas del diablo, lo que les acabo de explicar. Él desea un ejército que le suplique al Señor de la cosecha para que envíe más obreros al campo de la cosecha. Tenemos que pedir más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Y despache al cuerpo de ángeles a entrar en batalla contra el diablo. Los ángeles los tenemos que activar nosotros. Nosotros tenemos que pedirle ángeles. En su momento Jesús no los activó porque su propósito era otro. Él no venía a hacer la guerra física. Él venía a pagar el precio por los pecados, pero ahora que ya estamos en este tiempo, sí se tiene que pelear espiritualmente. Y podemos pedir a los ángeles. Isaías capítulo 43, versículo del 5 al 7 para cerrar. Isaías 43, versículo del 5 al 7 para cerrar. Luchando en oración, ese es nuestro tema. Isaías capítulo 43, versículo del 5 al 7. Isaías 43, versículo del 5 al 7. ¿Ahorita ya lo tienes, hermana Luisa? Isaías capítulo 43, versículo del 5 al 7. Isaías 43, versículo del 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: ¿no qué? No temas, no tengas miedo, ¿verdad? No debes de tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Del oriente
de donde sale el sol, ¿verdad? Está hablando a nivel global. Poderoso el Señor. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces es voluntad de Dios que venga la cosecha. Es su voluntad que venga, no temas, porque Dios está contigo. Es su voluntad traer a sus hijos de los 4 puntos cardinales. Está decretado en la palabra, pero nuestro trabajo es orar, orar y orar, orar, pelear orando, luchar orando y hacer lo que Él quiere, evangelizar. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar capacitados para que si se nos para una persona que trae una doctrina diferente, pues estemos firmes y entonces derribemos argumentos con la palabra. Amén. ¿Para qué? Para levantar la cosecha. Habiendo ganado la guerra en el mundo espiritual sobre cada territorio, debemos entonces introducirnos con el evangelio. Una vez que hemos ganado la guerra espiritual, tenemos que tomar el territorio, tenemos que evangelizar a la gente. Allá arriba hice unos actos proféticos, hice una toma territorial, pero no regresamos a evangelizar. Sí evangelizamos un día y cayeron 2 almas, pero ya no les dimos seguimiento. Tengo que regresar a ese lugar a ver a esas personas. Son 2, pues 2 son 2, ¿verdad? Y fue por esa guerra que se hizo. Pero entonces después de hacer la guerra, tenemos que tomar los territorios, tenemos que evangelizar, ¿sí? Tenemos que hacer el círculo completo y discipularlos. ¿Para qué? Pues para que la iglesia se multiplique. Si no, estamos condenados a no, ¿verdad? Muy bien. Habiendo ganado la guerra en el mundo espiritual sobre cada territorio, debemos entonces introducirnos con el evangelio y a través del evangelismo de milagros levantar una cosecha abundante de almas. Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí le dejamos. Vamos a seguir en la tarde, ¿verdad? Entonces pónganse sobre sus pies y vamos a terminar alabando al Señor y orando. Gloria a Dios. Vamos a ministrar. Póngase sobre sus pies y vamos a adorar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos sobre la oración intercesora, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos que nuestra pelea, Señor, no es con nuestra carne, sino es espiritual, con armas poderosas en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que ministres, que bendigas a tu iglesia, a mi hermana Luisa, a mi hermana Lupita, a mi hermano Miguel, a Oscar, Señor, a todas sus familias que se han presentado hoy delante de tu presencia. Y dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, derramas bendición y vida eterna cada vez que estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, declaro esta palabra de bendición sobre mis hermanas, sobre mis hermanos. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te adoramos, Señor. Ministramos, Señor, con tu presencia, con la llenura de tu Espíritu Santo. Hijo de Dios, recibe todo el honor. Recibe. Levanta tus manos. Toda la gloria, la honra y honor. Vamos, dile. Hijo de Dios. Radarazo, razaradaroso. Recibe hoy. Manifiéstate, Espíritu Santo. Toma el control de cada corazón. Toda la gloria.
Radarazo, Saradoroso, levantar mi voz. Aleluya. Ofrecerte haciendo vida. En santidad, Señor. En santidad. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo. Y me ofrezco A ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Radarazo, radarazo. y me postro en tu presencia. En adoración. Hijo de Dios, recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Ahora yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Los niños también recibe la honra, recibe Luisa en toda su casa. En el nombre de Jesús. Hijo de Dios. Aleluya. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, amada iglesia. No olvide saludarse en el amor de Cristo, darse la paz y estamos despedidos. Nos vemos en la tarde.